La violencia política ha marcado nuestra historia. Hoy recordamos a Miguel Uribe Turbay y reflexionamos sobre el impacto que tuvo su asesinato en Colombia. Un hombre que no solo fue un político comprometido, sino el símbolo de una generación que creía en cambiar a Colombia. Un padre amoroso y un ser humano apasionado por la vida. Nació el 28 de enero de 1986 en Bogotá. Miguel creció en un entorno familiar que lo marcó profundamente, nieto del expresidente Julio César Turbay e hijo de la periodista Diana Turbay, que como ya muchos sabemos fue asesinada cuando él tenía apenas 4 años. Un recuerdo que lo marcaría para siempre. Ese día que iba para la entrevista con el cura Pérez, me carga, me alza, me da un beso y me da un hasta pronto. Esa fue la última vez que la vi viva. Este abogado de la Universidad de los Andes heredó el compromiso de su abuelo y la valentía de su madre. Desde joven, Miguel mostró un gran interés por el servicio público, pero también disfrutaba de momentos simples como el compartir con su esposa, su hijo y sus hijas. Era un hombre que valoraba a la familia por encima de todo, y su amor por ellos era evidente en cada aspecto de su vida. Pero su verdadero legado empezó cuando decidió convertir esa herencia familiar en un proyecto de país. Ojos para nada, solo para ti. Es el amor de mi vida, el destino lo sabía. Hoy, al recordar a Miguel, vemos una paradoja. Su muerte nos dejó el mismo mensaje de su vida, que la violencia jamás debe ser el precio de la política, que el mejor homenaje a su memoria no es el rencor, sino construir esa Colombia dialogante que él imaginaba. Como él decía, nuestros hijos merecen heredar algo más que banderas partidistas. Estoy esperando para jugar contigo. Ahí te mando un beso, mira aquí y se lo manda. Mándale otro beso a tu mamita. Mamita linda, te quiero. Ven pronto. Te mando muchos besos. Todos corruptos y mafiosos, hombres o mujeres. El magnicidio de Miguel Uribe Turbay hace un llamado al respeto por la diferencia que siempre debería existir. Lastimosamente en Colombia nunca se ha respetado la discrepancia de opiniones y por esto es que existe tanta violencia, ya que siempre se atacará a la posición de nuestros pensamientos. Cada opinión y pensamiento es completamente respetable, así no se comparta. El ataque hacia Miguel Uribe desestabilizó a nuestro país, creando más violencia entre los seguidores de Uribe Turbay y el presidente Gustavo Petro, creando manifestaciones atacando al gobierno, haciéndolo responsable por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. El congresista Miguel Polo Polo también se pronunció respecto a lo ocurrido el 7 de junio con una publicación en Twitter, responsabilizando al presidente Petro del asesinato de Diana Turbay, que es la madre de Miguel Uribe, y del ahora asesinato de Miguel Uribe. Por otro lado, se realizaron varios ataques a la familia Uribe Turbay. Un ejemplo de esto son los tweets de Levi Rincón, donde emplea un tono de confrontación, ataque personal y colectivo. Convertiste a mis hermanos en sicarios. Se mata la gente, pero no las almas. Mi patria no cae, tropieza o resbala. Se pone de pie. Ahora hablemos de las similitudes y diferencias que tuvo el caso de Jaime Garzón y el de Miguel Uribe, dos épocas o dos hechos que aunque ocurrieron en épocas distintas, ambos casos nos muestran cómo la violencia política en Colombia se sigue presenciando. Yo soy aburridísimo. No era aburridísimo. Sí, eso soy. Entonces, poniéndonos en contexto, en 1999 Colombia vivía una época marcada por el conflicto armado. Guerrillas como las FARC y el ELN tenían gran presencia y la violencia contra líderes sociales y periodistas era muy frecuente. Las prensas y la opinión pública sufrían censuras y presiones. En este contexto, voces críticas como la de Jaime Garzón resultaban incómodas. El autor intelectual condenado por este crimen fue José Miguel Narváez, quien incitó a Carlos Castaño a asesinarlo. Sin embargo, investigaciones también apuntaron a participación de paramilitares y complicidad de los miembros de las Fuerzas Armadas. Su objetivo,
pues básicamente era silenciar a alguien que denunciaba la corrupción y además que servía de mediador con grupos armados. La muerte de Jaime Garzón dejó un profundo vacío en la crítica política y en la defensa de la libertad de expresión. Su figura se convirtió en un símbolo de lucha contra la corrupción y contra la violencia. En el contexto actual, hoy, aunque el conflicto armado ha disminuido un poco, seguimos enfrentando amenazas de grupos criminales y violencia política contra figuras públicas. Un ejemplo pues es el caso de Miguel Uribe, un político pues asesinado, totalmente un político joven y candidato presidencial que tenía pues mucho más para dar. En este caso las autoridades capturaron a Aylder José Arteaga Hernández, alias El Costeño, identificado como uno de los presuntos responsables del atentado y de haber utilizado a un menor para cometer el delito. La muerte de Miguel Uribe generó un fuerte debate sobre la seguridad de los líderes políticos y sobre el riesgo que la violencia siga siendo un mecanismo de control en la política. Entonces, en general, las similitudes y diferencias, en general, ambos ocurrieron en medio de contextos de violencia y polarización. Tanto Garzón como Uribe eran figuras públicas y figuras públicas muy visibles, y su asesinato causó conmoción a nivel nacional. La gran diferencia es que Garzón era periodista y su papel era denunciar satíricamente la corrupción sin aspiraciones de poder político. En cambio, Uribe era un político pues activo y recién lanzado a la candidatura presidencial. En estos dos casos nos recuerda que en Colombia todavía hay sectores que intentan acallar con violencia las voces diferentes. Y aunque hayan pasado más de 25 años entre uno y otro crimen, el mensaje sigue siendo el mismo: sin respeto por la vida, por la diferencia y por el poder democrático o el debate democrático. No hay manera de construir un país en paz en este orden de ideas. ¿Sabe qué tradujeron los indígenas? Pedazo 10-2. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Listo. Con ese artículo, que nos aprendamos: nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo que nos aprendamos, salvamos este país. Por lo menos sus hijos van a tener un país mínimamente más agradable. Propusimos como una campaña, como un movimiento ciudadano, donde sea un espacio apartidista, donde haya jóvenes, víctimas, que no importan su orientación sexual, ideologías políticas, no importa quién sea, y se hagan diferentes estrategias, como murales, como velatones, donde la gente salga y se miren unos a otros, ¿sí? Que somos humanos, que no tenemos que pensar igual, que eso nos hace humanos de hecho, y que nadie tiene el derecho a arrebatarnos la vida por cómo pensamos. Así como dijo, y cito, a la señora María Claudia, de El Camino del Amor. ¡Nunca más! De nosotros hicimos un afiche donde se invita a las personas a seguir como un hashtag por medio de redes sociales. Como las personas a veces no se informan correctamente, sino, no sé, por un video de TikTok. Entonces propusimos un hashtag que diga respeto y democracia, y que Colombia no necesita, una frase que dice: Colombia no necesita mártires, necesita ciudadanos vivos. El magnicidio de Miguel Uribe Turbay nos recuerda que detrás de cualquier figura pública siempre hay una persona, con sueños, familia y relaciones afectivas. No podemos olvidar que Miguel no era solo un político, era un hijo, un esposo, un padre y un amigo. Su vida estaba llena de momentos cotidianos, de risas, de hobbies, de afecto por quienes lo rodeaban.
Perderlo de esa manera nos confronta con la fragilidad de la vida y nos invita a reflexionar sobre la importancia del respeto y la empatía hacia los demás, independientemente de sus ideas o posiciones. Fuego que arde tu piel.